Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es ríos de agua viva. Y vamos a leer en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Nos ponemos de pie para leer esa escritura. Juan 7, 37, está hablando Jesús, como ustedes van a ver, y unas palabras bien importantes. Y de ahí partimos al mensaje de hoy, ríos de agua viva, es el título. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Padre, te damos gracias por esta palabra. Necesitamos dirección, ayuda del Espíritu Santo. Es el centro del tema de hoy. Señor, que podamos entender, Señor, la magnitud de lo que se nos dio por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Y que, Señor, tengamos conocimiento, entendimiento más amplio de ese proceso de salvación que culmina con la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia el día de Pentecostés. Y de ahí en adelante, a todos los que reciben a Cristo de corazón, Él les marca con el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Llévanos de tu mano en esta predicación, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El Espíritu Santo se conoce como Espíritu de vida. Si buscamos en Romanos capítulo 8, 9 al 11, dice Romanos 8, 9, mas vosotros no vivís según la carne, está hablando de los cristianos de Roma, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es una aseveración radical. Radical. Está diciendo ahí que para ser de Cristo el Espíritu tiene que morar en nosotros. O sea, tiene que haber una conversión. No es por religión, no es por venir a la iglesia, no es porque me bauticé, no es porque yo pasé al frente un día y oraron por mí. Bueno, eso es importante. Aquí llamamos para orar por la gente. Pero tiene que haber algo acá que se llama conversión, que es un cambio de dirección, que es un entendimiento nuevo, que es un reconocimiento de que somos pecadores y un reconocimiento de que alguien pagó por esos pecados. La salvación está fundada en una revelación de Jesús y de su sacrificio, y una revelación de la condición nuestra, ambas cosas. Y eso tiene que, de esa revelación y de esa convicción, el próximo paso es la humillación, el quebrantamiento, el reconocimiento de una verdad. Estamos perdidos, separados de Dios, y necesitamos que Jesús nos perdone, y como consecuencia de eso, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Dice, y si alguno no tiene al Espíritu Santo, no es de Cristo. Aunque tenga una iglesia, aunque se bautice, aunque venga los domingos, tiene que haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Tiene que haber lo que llama la Biblia un nuevo nacimiento espiritual. Bien, porque el que no tiene, el que dice aquí, el que no tiene a Cristo, el que no tiene a Cristo, no, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Para ser de él hay que tener el Espíritu de Cristo, y para tener el Espíritu de Cristo hay que convertirse al Señor. Por eso usted ve que si viene aquí a esta iglesia, usted ve todo eso que está haciendo la célula por las calles, todos esos retiros que se dan, este programa de televisión,
ve las campañas de Semana Santa que repartimos miles de hojas por las calles, anuncios en la radio, ve que al final de casi de cada mensaje los domingos yo hago un llamado a conversión, porque el principal llamado de la iglesia, de Cristo a la iglesia, es ser testigos. ¿Testigos de qué? Es uno que habla en nombre de otro, uno que proclama una verdad. ¿Qué verdad? Recibiréis el Espíritu para ser testigos. ¿Qué es? ¿Qué es ser testigo de qué? Testigo de que hemos conocido a Jesús, el que murió en la cruz, resucitó de los muertos y reina en gloria, y te queremos decir a ti, nosotros te vamos a testificar a ti de que tienes que también arrepentirte y entregar la vida a Jesús para que te unas al pueblo de Dios y tengas una morada celestial. Y esa es la pasión de la iglesia. Por eso son las misiones. Por eso esta iglesia sostiene 243 misioneros, más proyectos especiales. Hace unas semanas salieron el dinero para 188 bicicletas para los misioneros de la India. Hace una semana se fue eso. ¿Por qué? No, pero ese dinero podría estar en el banco. Fueron $14,000. Podrían estar en el banco. Y el propósito, y cómo, si no nos unimos a la pasión de Dios, que fue la salvación, que llevó al Padre a mandar a Jesús a sufrir a una cruz por nuestros pecados, y Dios vio a su Hijo como le escupían, le azotaban por amor a nosotros, lo permitió para que abriera un camino, y yo entonces voy a ser indiferente a eso como pastor y como iglesia. ¿Y dónde está el propósito de Dios entonces? ¿Cómo yo tengo el corazón de Cristo si yo no tengo compasión por los perdidos? ¿Cómo yo compagino eso? ¿Cómo yo digo, yo amo a Jesús, pero no amo su propósito? Yo amo a Jesús, pero no me importan los perdidos. Entonces, la iglesia tiene que entender para qué se nos dio el Espíritu Santo, para ser testigos. Entonces, es importante ir definiendo que para eso hay que tener, para ser de Cristo, el Espíritu de Jesús tiene que morar en nosotros. Y para que more en nosotros, tenemos que pasar de muerte a vida. Y para pasar de muerte a vida, hay que arrepentirse de los pecados y entregarle el corazón a Jesús. Eso es una cadena, ¿verdad? Así que para que el Espíritu pudiera habitar en nosotros, Jesús tenía que morir y padecer primero. En Juan capítulo 7, verso 39, lo dice aquí de esa manera. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús está hablando con los discípulos en ese momento, no había muerto todavía. Y le está hablando del futuro, el Espíritu que iban a recibir. Pero dice, pero todavía no había venido porque Jesús no había aún sido glorificado. Tenía que morir primero, tenía que resucitar, tenía que irse a sentar en lugares celestiales, y el Espíritu viene después que Él le da la comisión que le da en Hechos de ir a predicar el Evangelio. Ellos lo ven cuando se eleva y se pierden las nubes, y los ángeles que están allí le dicen, así como lo ven ir, algún día lo verán volver. Después de eso es que viene el Espíritu Santo, porque dice, no podía venir antes. O sea, los profetas del Antiguo Testamento, nunca el Espíritu habitó dentro de ellos. El Espíritu era soplado, como fue soplado sobre los apóstoles. Los apóstoles ya habían tenido una experiencia espiritual. Jesús le dio y sopló el Espíritu sobre ellos, como igual que Juan el Bautista y los profetas del Antiguo Testamento, pero no lo tenían morando en ellos, que es lo que dice aquí, porque aún Cristo no había sido glorificado. Es después de la muerte y resurrección y la glorificación de Cristo que el Espíritu Santo es enviado el día de Pentecostés. Así que nosotros los cristianos tenemos algo que no tenemos Moisés ni Elías cuando estaban ministrando en la tierra. Porque para ellos todavía no había muerto Jesucristo. Entonces son cosas que están escritas ahí que hay que entenderlas, ¿verdad? Así que hay que entender a Jesús como el dador del Espíritu. Y en la Biblia hay lo que llaman la tipología de la Biblia,
o simbolismo de la Biblia, que viene siendo más o menos lo mismo, que algo, un evento, un objeto o algo representa otra cosa. Por ejemplo, la Biblia describe el tabernáculo que está pintado aquí, según lo describe la Biblia, ¿verdad? Que Moisés construyó en el desierto. Este era el pueblo hebreo que había salido de Egipto, y en el medio estaba el tabernáculo y las 12 tribus alrededor. Y aquí vemos una llama de fuego que de noche se veía sobre el lugar santísimo, donde había aquí el arca del pacto, estaba aquí. Había una cortina para allá no se podía pasar, representaba esa cortina, ese velo, el pecado. No permitía que los humanos pecadores entraran ahí. Solamente una vez al año el sumo sacerdote, después de matar un cordero que representaba la tipología, representaba a Cristo, el cordero que iba a morir por los pecados, mataban un cordero, tomaban la sangre del cordero ese día de la expiación por el pecado, y el sumo sacerdote entraba con la sangre. Si entraba sin la sangre, caía muerto, porque lo que le libraba era la sangre. Igual que a nosotros nos libra la sangre. Nosotros no vamos a la gloria porque somos perfectos, es porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de pecado. Nos sacó de la esclavitud del pecado, que era la ley, que la ley no nos podía salvar. La ley nos señalaba el pecado, pero como somos imperfectos no podíamos vivir de acuerdo a ella. Así que la ley nos condenaba, no nos salvaba, nos condenaba. Igual que el letrero que hay en la carretera que dice 60 millas o 50 o 55, no te salva, te condena, porque ese es el que usa el guardia para denunciarte. Mira, aquí dice 55, usted iba a 65, ¿qué te condenó el letrero? Si no hubiera, me dicen que en Alemania no hay límite de velocidad en las autopistas. Me dijeron eso. Yo aquí está, Freddy ya se fue, yo creo, pero Freddy vivió en Alemania unos cuantos años. Tú puedes ir a 90, 95, 100 millas en una autopista alemana. Pues entonces un policía alemán no te puede detener a ti. Mira, usted va a 85 millas. ¿Y cuál es la denuncia? Porque va a 85 millas. ¿Y dónde dice ahí que yo no puedo ir a 85 millas? No hay letrero. Entonces, usted no me puede denunciar. Pues la ley, ¿qué hace? Son los letreros que dicen, mira, tú a veces mientes, tú a veces tienes envidia, tú a veces tienes celo, tú a veces te pasan malos pensamientos por la cabeza. Todo esto. La ley lo que revela es nuestra naturaleza, para que vayamos a Cristo. Y ahí le dejemos arrepentimiento los pecados. Entonces, que este cordero era tipo, símbolo de Jesús. Y su sangre, símbolo de lo que nos permite entrar al lugar santísimo, que es a la presencia de Dios, que es la sangre del cordero llamado Jesús. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Eso es importante, la tipología. Pues entonces vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay tipología o simbolismo de Cristo como la roca del desierto, de la cual brota agua. El agua es símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. El agua es símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Entonces, esa roca, los israelitas tenían sed y empezaron a protestar, y Dios le dijo a Moisés, golpea la roca allá en Horeb, y de la roca van a salir agua para que el pueblo beba, simbolizando que Cristo iba a ser golpeado para que de él saliera la vida. La vida era en el agua, en el desierto. Era lo que le daba la vida, porque no tenían agua. Pues dice, Cristo va a ser golpeado, y aquella roca representaba a Cristo. Vamos a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad, porque a mí no me gusta decir cosas que parezcan fantasía y que no lo pueda comprobar por la palabra. En 1 Corintios, capítulo 10, dice lo siguiente, y leemos del verso 1 al 4. Vamos a ver qué dice de la roca esa que había en el desierto. Escribe el apóstol Pablo, 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, ¿verdad?
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. La roca era Cristo, representaba a Cristo. ¿De qué está hablando ahí? Vamos a ir a Éxodo capítulo 17, en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 17, ya estamos llegando allí. Éxodo capítulo 17, del verso 1 al 7. ¿Qué es lo que está narrando Pablo allá? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo Primera de Corintios. Dice: aquella roca que hace cientos de años atrás golpeó el pueblo porque no tenían agua y salió el agua, era un símbolo de Cristo, que iba a ser golpeado en una cruz, crucificado, y de él iba a manar el agua de vida, que es como se le llama al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da vida. El que no tiene al Espíritu Santo no tiene la vida de Dios en él. Está muerto espiritualmente. Y su camino es camino de condenación. Por lo tanto, cuando uno se convierte a Cristo, que fue golpeado en la cruz, el agua de vida, que es el Espíritu, viene al corazón del creyente. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. Así que tenía que ser golpeada la roca para que viniera el Espíritu Santo. Jesús mismo lo dice en sus propias palabras, en Juan capítulo 16, del 4 en adelante, dice Jesús a los discípulos, poco antes de que lo llevaran a la muerte. De ahí, de esa conversación, Cristo va al huerto para que lo arresten, porque él sabía que eso era lo que iba a pasar y tenía que pasar. La muerte de Cristo fue planificada por él mismo y por Dios. Eso tenía que pasar para pagar el precio de nuestra culpa. Y Jesús le está hablando a los discípulos. Y mira lo que le dice Jesús en Juan 16, 4 en adelante. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Está hablando de que se va otra vez. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos se pusieron tristes porque él estaba diciendo que lo iban a matar. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esa muerte es conveniente para ustedes. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, si no me mataran a mí, no, el Consolador, que es otro nombre para el Espíritu Santo, en griego el Paracletos, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, si me matan, yo se lo voy a enviar. Que fue lo que pasó cuando vino sobre la iglesia el Pentecostés. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cada convertido que ha habido en la historia de Pentecostés para acá es porque el Espíritu Santo lo ha convencido. Es el único que puede convencer un corazón. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto
el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado. Entonces vemos que Jesús les dice, después del versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, lo que estamos viendo es que todo lo acontecido desde la creación del ser humano hasta Pentecostés, el día que vino el Espíritu sobre la iglesia, todos esos acontecimientos del pueblo hebreo, los profetas, todo señalaba a ese día de Pentecostés. La raza humana caída, nada de lo que aconteció le resolvía el problema. Nada, ni Moisés, ni Elías, ni los ritos, ni los sacrificios hebreos, ni guardar la ley, ni los diezmos, ni las oraciones, nada. Porque Dios había reservado la solución en una cruz. Lo único que iba a romper la maldición era el sacrificio de Cristo. Y todo lo que aconteció era para culminar con la muerte, resurrección y glorificación de Cristo y la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Todo lo que aconteció señalaba a ese día en que la iglesia estaba en un aposento alto y que por primera vez en la historia de la humanidad, desde Adán, Dios entraba dentro de la gente. Y en el proceso hacía a los humanos miembros de la familia de Dios y le daba eternidad y salvación. Todo lo otro era sombra de lo que había de venir. Todos esos sacrificios de animales no tenían ningún valor de salvación. Eran símbolos. Todo. Por eso usted puede darle $10,000 todos los días a los pobres. Cuidar enfermos 40 horas semanales todos los días en el hospital. Estar orando 14 horas todos los días. Y si no recibe a Cristo, se va para el infierno. Los fariseos se pasaban orando y ayunando y Jesús les decía que eran sepulcros blanqueados. Eran pecadores. Sus leyes, eso no. Tiene que haber un sustituto. Ese cordero era un sustituto del pecado del pueblo. Y Cristo es un sustituto del pecado nuestro. No el de él, no tenía ninguno. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Y tenía que ser alguien sin pecado. Porque puede haber habido un ser humano por ahí que diga, mira, yo me voy a sacrificar por la raza humana. Mátame a mí. ¿Cuánta gente no ha muerto por un ideal a través de la historia? Pero no servía. Porque un pecador no podía expiar el pecado. Tenía que ser alguien sin pecado. Y no existía un solo ser humano, ni nunca ha existido un ser humano hasta Adán antes de la caída. Ese tiempito, que yo no sé cuántos años fue, entre la creación de Adán y Eva y la caída, fue el único tiempo que la raza humana vivió sin pecado. Entonces, Dios está un plan, ¿verdad? Y Jesús dice ahí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. El versículo 13, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo viene por medio de Jesús. El pueblo hebreo cumplió un propósito. Pero esa predicación de que hay dos pueblos de Dios es bien antibíblica. Jesús claramente dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los hebreos se tienen que convertir igual que todo el mundo si quieren ir a la gloria. Los hebreos que no se convierten, que en este momento son más del 95% de ellos, van al infierno con los chinos, los árabes, los alemanes, los puertorriqueños que no se convierten.
Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dije a Pedro que Jesús no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. De hecho, las primeras predicaciones, las de Juan el Bautista, las de Jesús y la después de Pentecostés, la de Pedro, eran a judíos que se convirtieran. Pedro dice, arrepiéntase y conviértase, pero si eran judíos. Entonces, si judíos fueran pueblo de Dios, porque entonces, ¿de qué se tiene que convertir? Si ellos ya son pueblo de Dios. Pero eso es una teología de que hay dos pueblos. Los hebreos son pueblo de Dios y los cristianos son pueblo de Dios. Entonces, por demás murió Cristo. Solamente por medio de Jesús, por medio de la fe, podemos ser contados como hijos de Dios. Entonces, eso está claro en la Biblia, ¿verdad? Eso está claro, lo que está diciendo Jesús aquí. Entonces, vemos que todo en Romanos 9 nos habla de eso, de la existencia de ese pueblo hebreo, que estamos agradecidos porque por medio de ellos vinieron los profetas, se preservó la palabra, ¿verdad? Tuvieron un propósito, era un pueblo elegido. ¿Elegido para qué? Para guardar el depósito y guardar la palabra, y esto hasta que viniera Cristo. No era para después, para siempre, era hasta que viniera Cristo. Cuando viniera Cristo, aquel antiguo pacto salía del medio y entraba el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, que es por la fe. Lo dice el apóstol Pablo, que era hebreo, lo escribe de esta manera en Romanos 9, verso 30 en adelante. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, o sea, la gente que no son judíos, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Porque la iglesia empezó a crecer en el mundo no hebreo y se aguantó en el mundo hebreo. La resistencia de los fariseos, se oponían a la predicación del evangelio, ¿verdad? Mas Israel, o sea, los hebreos, que iban tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Querían ganarse el cielo ellos, y no es posible ganarse el cielo. Porque para ganarse el cielo uno tiene que ser perfecto como Dios. Y no hay nadie así. Por lo tanto, necesitamos a alguien que nos sustituya y nos abra la puerta. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no la alcanzaron los hebreos? Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Jerusalén, en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra de tropiezo? Cristo. Cristo fue una piedra de tropiezo para los hebreos, porque le cambió los muñequitos del juego. Dice, todos ustedes son pecadores, pero nosotros somos descendientes de Abraham, oramos, ayunamos, tratamos de guardar los mandamientos. Son pecadores. Es en mí que se salvan. Tú blasfemas. Y hasta varias veces trataron de empujarlo y matarlo y tirarlo por sitio. Y dice que como no había llegado su hora, él pasaba a través de ellos y no le podían hacer nada, porque no había llegado su hora. Cuando llegó su hora, él dijo, ha llegado mi hora. Ahora yo voy a ir ahí para que voy al huerto porque allí me van a arrestar. Ha llegado el tiempo de que yo camino. O sea que todo esto es un diseño divino. ¿Entiende? Entonces seguimos leyendo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es a Dios por Israel, es para salvación, porque él era judío también. Yo oro por el pueblo de Israel para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios. Son gente que son bien sacrificados, pero no con ciencia, o sea, no con conocimiento. ¿Tú no has visto una gente por ahí que anda por las calles repartiendo literatura todos los sábados, que no creen ni en el Espíritu Santo, no creen en la divinidad de Cristo? Los llamados testigos. ¿Tienen celo? Más que los cristianos. Usted ve a los cristianos por ahí repartiendo tratados y caminando por las calles por ahí. Pero no tienen conocimiento, no se les ha revelado quién es Jesús. Y que no creen en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no existe, lo que existe es una fuerza, es una fuerza activa de Dios. No es una persona como nosotros sabemos que es. Tienen celo, pero no conforme a ciencia.
Pues eso es lo que dice Pablo del pueblo de Israel. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ignorando la justicia de Dios que es Cristo, quieren establecer la suya propia. No, yo soy bueno, yo soy religioso. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué dice ahí? Que la ley como camino de salvación terminó ¿con quién? Con Cristo. El fin de la ley es Cristo. Y la ley quiere decir también señala hacia Jesús. Para justicia a todo aquel que cree. Fíjate que es por la fe. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y Pablo va a hacer un análisis de la fe que él está predicando. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocaban. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces vemos que la salvación es por una entrega de un corazón. Es un acto de entrega de un corazón, ¿verdad? Como dice Efesios, fíjate que estamos diciendo que todos los profetas desde el principio y toda la Biblia hasta el momento de que viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, esa era la culminación. Todo eso tenía como propósito llevar a esa venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Qué dice en Efesios 1, del 3 al 6? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escucha lo que dice ahora. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En Él. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según al puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Él. Así que Dios tiene un diseño en el cual la aceptación de uno como hijo de Dios es en el amado, es en Cristo. Es a Cristo a quien Dios ve. Estamos cubiertos. Un cristiano es una persona cubierta con Jesús. Está cubierto. Tiene una ciudadanía. Es miembro de la familia de Dios. Y Cristo, dice en Primera de Juan, está ahí como sacerdote y le confesamos pecados. Porque el pecado es abominación a Dios. Y uno le dice: Señor, perdóname, fallé aquí, fallé allá. Si es cristiano. Era un cristiano, no se goza en el pecado. Pero está cubierto allá en la gloria. Uno sigue teniendo la posición de hijo de Dios. Porque el Padre a quien ve es a Cristo, que nos cubre. Por eso la iglesia le llama en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a los santificados en Cristo, a los santos. ¿Por qué nos llaman santos? Si nosotros en la realidad no somos perfectos. Porque la Biblia nos llama santos, a los cristianos, a los santos que están en la iglesia de Corinto, a los santos que están. ¿Pero por qué nos llama santos? Bueno, porque eso es lo que somos en Cristo. Si nos fuera a mirar en nuestra naturaleza humana, diría: ese montón de pecadores. Pero tenemos que entender la obra del Espíritu Santo completa. Es en esa elección, dice, desde antes de la fundación del mundo, Dios quería llegar a ese momento en que una gente que recibió a Cristo iba a estar recibiendo al Espíritu Santo y teniendo una identidad divina en ellos, morando en el creyente. Eso no lo tuvieron los profetas. Una identidad divina, un nombre escrito en el libro de la vida.
Entonces, eso es bien importante porque todo lo acontecido desde la caída hasta ese momento de Pentecostés señalaba hasta ese día que se abrió la puerta para que el Espíritu Santo viniera a la iglesia. De hecho, en Hebreos nos habla, en el capítulo 1 de Hebreos, nos habla de Jesús. Y dice de Jesús, mira qué lindo está esto. Dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento. En estos postreros días, después de la venida de Cristo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Nos habló antes por los profetas, pero no nos podían hacer herederos de todos los profetas. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual Jesús, siendo el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yo como cristiano tiene una posición que usted tiene que entender. Si usted le dio su vida a Cristo, usted tiene que entender lo que es la herencia que usted tiene. Lo que es ser un hijo de Dios, una morada del Espíritu, una persona que ha sido separada por Dios y que Dios conocía antes de que tú le conocieras a Él. Que Dios te dio un nombre nuevo, escrito en la eternidad, y te dio un Espíritu Santo que es una marca como posesión adquirida de parte de Dios. Y tú sigues caminando por la tierra, tú te conviertes y tú no te vas volando para la gloria. Pero ya tú tienes, por eso es que la Biblia nos dice que nos deja como testigos. Tú tienes una misión, tú tienes un propósito divino. Que yo he tratado de explicar esto en la iglesia por años, y yo sé que mucha gente no me entiende, porque tenemos la confusión del mundo mezclada con los propósitos de Dios, y tenemos que partir lo espiritual de lo carnal, los propósitos de Dios y el pensamiento del mundo. En el pensamiento del mundo la gloria es aquí, y Dios es bueno. Tiene que ver, Dios sea bueno con que yo esté bien económicamente, con que esté bien de esto, que tenga salud, que no tenga problemas, que los hijos estén en buenos caminos, que me estén pasando buenas cosas, que tenga un buen trabajito, que tenga... Eso, Dios es buenísimo. Realmente no me siento completo si estoy desempleado y hay persecución o me van a despedir o tengo alguna condición física. No, porque es que la gloria está aquí. La gloria tiene que ver con el sueño americano. Y no es todo un evangelio que lo que hace es predicar dinero nada más por ahí. Y confesar riquezas. Bien terrenal, bien antibíblico. Bien antibíblico. La Biblia dice que este mundo va a ser quemado y deshecho. Y le están rindiendo culto a lo que de aquí, lo que se acaba. Y entender lo que es ser un cristiano con una mente espiritual, que tiene que ver con que yo soy una obra terminada. Todo lo que yo necesito para que yo esté algún día viendo el rostro de Dios en la gloria, Cristo lo pagó por mí en la cruz del Calvario. Por esa falta de visión de lo que es un cristiano, es que hay tantos cristianos que tienen una dicotomía, una vida doble. Porque o no son cristianos de verdad, o no entienden lo que es ser un cristiano y están camino a una disciplina. Una de dos. O no son cristianos o están camino a una disciplina, porque están aquí hoy por la mañana y a lo mejor esta tarde están fornicando por ahí, o mañana. O están metidos en un ambiente de pudrición, de degeneración. Ellos se sienten muy bien ahí porque están sus amigos y ellos se gozan. Me gocé en la iglesia, me estoy gozando acá ahora. Y eso es nada menos que una total falta de entendimiento, que usted es una persona separada por Dios para un propósito. Usted no es cualquier cosa. Usted tiene una dignidad que Dios le dio.
Y como mujer, usted no es un escaparate para que todo el mundo por ahí se goce en su cuerpo y lo viva, sea su marido, no sea su marido, sea su novio. Usted no es ningún artista de cine ni nada para estar por ahí media desnuda caminando por la calle. Si es cristiana. Eso no le agrada a Dios. Usted es un instrumento de pecado. Yo soy cristiana, pero ¿sabe a qué yo me dedico? A provocar. Y Dios, así es que tú entiendes la Biblia. Sí, no, yo soy cristiana, pero lo mío es provocar que los hombres estén gozándose conmigo y haciendo imaginaciones y cosas porque yo los provoco. Y eso es mi ministerio en la tierra, es llevar a la gente a pecar con la mente. Tremendo ministerio, te felicito. Tremendo ministerio. Has entendido el evangelio a cabalidad. Tú eres una persona que estás en la tierra y tú eres lo mismo que una Madonna, que una Beyoncé, lo que sea. Te llamas cristiana, pero no tienes pudor. Y hay una contradicción. Y yo no puedo entender eso. No lo puedo entender, perdóname. Esto no es una iglesia legalista, ¿sabe? Aunque lo parezca en este momento. Yo no lo puedo entender. Es como si yo dijera, yo acabo de predicar y ahora aquí. Eso es la iglesia. Pero ahora hay una mujer que quiere salir conmigo. Esto es otra cosa. Yo voy por allá y hago por allá lo que sea. Y el próximo domingo vengo aquí, hermano, porque Dios, la gloria de Dios. Y voy por allá. Pues tú decías, tú podrías decir, yo no entiendo por qué ese tipo se llama pastor. Yo no lo entiendo. Porque no tiene temor de Dios. ¿Cómo tú puedes ser pastor si no tienes temor de Dios? ¿Cómo tú puedes ser cristiano si no tienes temor de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo tú puedes ser cristiano si no tienes temor de Dios? Ahora están los cristianos liberales, que lo que dice la Biblia que es malo, yo no estoy de acuerdo con eso. Ellos supervisan a Dios. Dios, aquí te equivocaste. Aquí te equivocas. Aquí sí, aquí esto está bien, pero aquí no, esto no. No, el sexo no es como tú dices entre un hombre y una mujer, porque mis profesores universitarios me enseñaron otra cosa. Yo soy moderno y la prensa y me enseñaron otra cosa. Yo creo que en esa se te fue. Qué bueno. Qué bueno que ahora la palabra es Dios no decreta, Dios opina para que tú evalúes. Qué bueno. Siéntate en el trono y tú evalúas. Esta parte, fíjate, la Biblia dice no matarás, pero una mujer no quiere al niño y como no lo quiere, pues que lo mande a asesinar. Está bien, que lo saquen a pedazos así de su vientre. Le sacan una mano primero, un pie después y el nene siente todo eso. Eso lo puede hacer porque es que ella no lo desea. Y como mujer ella tiene unos derechos. Tremendo. No entendemos lo que es el Espíritu Santo. No entendemos lo que es ser una propiedad adquirida de parte de Dios. No entendemos lo que es ser templo del Espíritu de Dios. No entendemos lo que es la santidad. No entendemos lo que es la gloria de Dios. No entendemos que Dios se ha dignado a venir a morar en usted. No lo entendemos. Por eso hay que entender el Pentecostés. Y ya cuando, Hechos capítulo 1, Jesús se le aparece a los discípulos resucitado, Hechos 1, del 4 en adelante, y les dice, Hechos 1, 4, del verso 4 al 11, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Se les aparece, lo habían matado, ellos lo ven, les habla, les aparece varias veces. Y aquí le da la gran comisión. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hace un contraste entre el bautismo de Juan, que había predicado antes de Cristo, y lo habían matado ya. Cuando Cristo muere, ya Juan estaba muerto.
que era el bautismo de arrepentimiento, que se predicaba por los hebreos también. No estaba fundado en una muerte y una resurrección, porque esa muerte y esa resurrección no había ocurrido todavía, ¿verdad? El bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento, que los hebreos predicaban ese bautismo de arrepentimiento, y Juan lo predicó. Dice, él predicaba ese bautismo. Entonces, porque Juan, dice verso 5, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira a los discípulos, con todos los 3 años de caminar con Jesús y con todo de verlo muerto y resucitado, están pensando terrenalmente todavía en la gloria de Israel, cuando Israel tenía a David y a Salomón como reyes y eran el poder que dominaba esa área, y las naciones le rendían tributo y todas esas cosas, una grandeza, oro por todas partes, templos hermosos. Y ellos le están preguntando, ¿has venido tú a volver a traer el reino de Israel? O sea, vienen por ahí caballos, ángeles, vienen a sacar a los romanos de aquí. Vamos a tener el control de eso es lo que están preguntando. ¿Le vas a dar la grandeza a Israel que Israel tuvo antes? Y Jesús le contesta, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo es muy parecida a la palabra mártir. Van a recibir poder. Le estaba diciendo, por los próximos 300 y pico de años, ustedes los van a matar, los van a echar a los leones, los van a pegar fuego en postes, los van a meter a la cárcel, y necesitan poder del Espíritu Santo para ser testigos, para no negarme, como hicieron antes de tener el Espíritu, que lo negaron. Necesitan algo que ustedes no tienen, y se llama poder del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo viene. Porque si no viene el Espíritu Santo, la iglesia en 2 años, ninguno de ustedes está predicando, están otra vez pescando y haciendo lo que estaban haciendo antes. Y entonces le dice, no les toca a ustedes, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Se empezó a levantar Jesús y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ellos mirando y él subiendo, sí, se desapareció la nube. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos creen que Cristo vuelve? Aleluya, Cristo vuelve. Ahora. Así como lo ven, así algún día entre las nubes lo verán bajar. Pero entre el espacio de esa ida y esa venida hay que ser testigos. Y tienen que tener poder del Espíritu Santo. Porque es una tarea donde hay hostilidad. Cuando la iglesia predica la palabra correctamente, inevitablemente choca con el mundo. Por eso la Biblia decía, el que se constituye en amigo del mundo, se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Cuando tú ves a la iglesia que están lo más bien y que no tienen críticas de los gobernantes y esas cosas, tú sabes que esa iglesia no está predicando el evangelio como es. Y hay una iglesia que tiene el favor en Estados Unidos y la prensa los quiere muchísimo porque ellos aprueban todas las pocas vergüenzas que aprueban por ahí. Ellos coinciden con todo eso, abandonaron la Biblia, ya no son cristianos, aunque tienen nombre de que viven, están muertos.
porque han escogido seguir al mundo y las leyes de este mundo y no seguir la palabra de Dios. Si sigues la palabra, vas a encontrar choque. Porque el mundo tiene un príncipe. Y el mundo es el escenario que el príncipe maneja. Le llaman en el progreso del peregrino la feria de vanidades. Es el escaparate, la vitrina que se presenta. ¿Sabe que las vitrinas siempre tienen a esta gente que son expertos en eso? Para que la decoren de manera que tú entres a la tienda. Ponen lo más lindo que tengan allí. Pues Satanás usa el mundo como vitrina. Y ahí viene y te presenta tentaciones sexuales, tentaciones de vicios, amor por el dinero y por lo material. Te ofrece, te pone gente problemática para que tú aprendas a odiar. ¿Entiendes? Te coloca a veces, permite que vengamos de hogares disfuncionales para que andemos con ira y resentimiento por la vida. Haciendo cosas con coraje, nos metemos a las drogas por coraje, o sea, maltratamos a la familia porque yo llevo un coraje porque a mí me dieron, me maltrataron, me botaron de casa y tengo coraje. Y Satanás está manejando muchos hilos y maneja hilos en las legislaturas, en los tribunales, en los presidentes, los gobernadores, maneja hilos en contra de los principios cristianos. Eso ha sido a través de toda la historia. Y la iglesia es como una luz en medio de las tinieblas. Y para eso es que el Espíritu Santo viene, nos da una ciudadanía, nos hace miembros de la familia de Dios, nos da, como dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y cuando me vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Yo quiero que ustedes estén conmigo. Yo los amo. Ustedes son mi pueblo. Por eso les doy al Espíritu Santo. Porque son mi pueblo. Hay que entender eso. Y hay que entender que la iglesia ha perdido esa dependencia del Espíritu Santo a través de los años. Y lo hemos sustituido con religión, lo hemos sustituido con programas educativos en la iglesia, con filosofías humanas, lo hemos ido por el lado de la predicación del dinero, la predicación de los principios psicológicos, hemos usado muy buenos materiales educativos y muchos seminarios, pero nos olvidamos del aposento alto. Y es una iglesia que languidece en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Hay iglesias grandísimas, pero no confundas grandeza terrenal con ser grande delante de los ojos de Dios. Con 30 o 40 mil personas en una iglesia, 10, 15 veces esta iglesia, tú dices, ¡qué tremendo ministerio! Y a lo mejor Dios está viendo un enano espiritual, que es codicioso, que si le tocara perseguirlo, se iba y dejaba el evangelio, que tiene una doble agenda. Y la gente, ¡oh, qué tremendo ministerio! Porque lo está viendo con los ojos, lo que se llama éxito terrenalmente, que es lo que deja lo grande, lo impresionante. Juan el Bautista, que vestía de pieles de camello y comía saltamontes y miel en el desierto, dice, le dijo el ángel al papá llamado Zacarías, de Juan, ese nene que van a nacer va a ser lleno del Espíritu Santo y será grande delante de los ojos de Dios. Así que tú buscas uno de las estrellas del evangelio de hoy y tú vas por un sitio y estuvieras Juan el Bautista caminando vestido así de pieles, con una sandalia y comiéndose un saltamontes. O a lo mejor los asaba y se los comía, no sé. Y tú le dijeras, mira, aquel es grande delante de los ojos de Dios. Ese, pues sí que parece un deambulante, mire que vestido de pieles y chancleta por ahí, por el desierto. Ese es grande. Soy yo que tengo 50,000 personas. No, ese es grande.
Ese es grande, porque tiene el corazón que Dios quiere que tenga. Ese es grande porque está dispuesto a morir por predicar la palabra fielmente. Ese está grande porque no está ganando concursos de popularidad. Él está buscando obedecer. Y nosotros como iglesia en este tiempo necesitamos volver al principio y ser humildes. Y reconocer, Señor, tienes que enviar una visitación del Espíritu Santo sobre la iglesia. Si no, vamos a ser cristianos lukewarm, tibios. Mundanos, indiferentes al dolor del prójimo y del dolor del hermano también. Codiciosos y egoístas. A menos que tengas misericordia de nosotros y tu espíritu venga a hacer lo que hizo al principio. Esta iglesia lo necesita. La gente no se atreve a decir eso. Lo que está de moda es esto. Aquí está el poder de Dios, hermano. Yo siento, hermano, la gloria de Dios está aquí. Porque tú estás provocando emociones. Tú no quieres bregar con la realidad. Manipulando las emociones de la gente. Pues yo estoy diciendo lo contrario. La iglesia, mira, para que critiques a la iglesia de Glenview. La iglesia bautista de Glenview necesita una visitación del Espíritu Santo porque estamos en todo. Pero si tú has llegado aquí y no has entregado tu vida a Cristo, el que no tiene al Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no es de Dios, dice la Biblia. Para tener al Espíritu de Cristo hay que recibir a Jesús como Salvador.